Bienvenidos. Damos inicio a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, buscando difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de América Latina. Uno de los órganos más importantes y grandes en nuestro cuerpo es el hígado. Se encarga de mantener limpio el organismo, descompone por nutrientes los alimentos, entre otras funciones. Para muchas personas en Latinoamérica, tener alguna enfermedad relacionada con el hígado podría ser una sentencia de muerte, lo que hace evidente la necesidad de implementar programas de trasplante hepático. La atresia biliar ocurre cuando las vías biliares, dentro o fuera del hígado, están anormalmente estrechas, bloqueadas o no están. Aunque la causa sea incierta, se sabe que la atresia de vías biliares afecta únicamente a los recién nacidos, no es hereditaria y no es contagiosa, tampoco se puede prevenir. Delmis López y José Centeno son padres de la pequeña Gisela Centeno, quien a los 2 meses de vida fue diagnosticada con este padecimiento y quienes tuvieron que emigrar a España para poder entrar en la lista de espera para la donación de un hígado. Empezó un arduo tratamiento para que no hubiera rechazo del hígado, mucha medicación, mucha leche de nutrición para poder recuperar su peso. Al cabo de 2 meses nos dieron de alta. Ella tuvo una obstrucción por la misma operación en una vía biliar, el cual nos llevó de nuevo al hospital porque al parecer otra vez estaba un conducto biliar obstruido, por el cual le hicieron una caterización, la cual nos estuvimos en el hospital días sí, días no. A veces estábamos 15 días al mes, regresábamos a casa 15 días y volvíamos a retornar. Tuvimos un tiempo como de 3 meses en esa situación, pero gracias a Dios lo superó. Uno de 30,000 niños nace con esta enfermedad y su promedio de vida es de 1 a 3 años, por lo que es necesario una operación o trasplante de hígado. Una lucha por la cual la Fundación Hondureña para la Salud Hepática ha comenzado sus gestiones para implementar un programa de trasplantes en el país y así poder darle una segunda oportunidad de vida a las personas con estos padecimientos y que no tengan la necesidad de salir del país. La necesidad, ¿verdad?, está ahí, está latente. Hay pacientes que son diagnosticados a diario con cirrosis. Aparte son estigmatizados porque se vincula directamente con alcoholismo y es una noticia muy fuerte y todavía decirles que no hay opciones en el país. Necesitamos un programa de trasplante hepático, un programa de trasplante en general en el país y específicamente trasplante hepático, porque hay personas que son diagnosticadas, que se sienten desahuciadas y que de hecho sí lo sienten como una sentencia de muerte porque las opciones en el extranjero son completamente costosas. Estamos hablando de cientos de miles de dólares que nadie tiene la capacidad, ¿verdad?, económica para costearlo. Y sabemos que se puede implantar en el país, ya se hace de trasplante de riñón, así que es posible, ¿verdad?, implantar un programa de trasplante hepático en el país. FUNEPA cuenta con asociaciones que brindan el 40% de descuento en exámenes de laboratorio, apoyan a pacientes con asesoramiento nutricional y donación de suplementos que contribuyen a la salud del hígado como parte de su lucha social. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. La enfermedad de Chagas es potencialmente mortal. Una afección provocada por un parásito que se encuentra en zonas endémicas de Latinoamérica y se transmite a humanos y a otros mamíferos por medio de las heces y la orina de insectos conocidos comúnmente como vinchucas o chinches. A continuación, más información respecto a esta infección. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana
Es considerada potencialmente mortal. Fue descubierta en 1909 y debe su nombre al doctor brasileño Carlos Justiniano Chagas. Una enfermedad ocasionada por un parásito protozoario que se llama Trypanosoma cruzi. Se caracteriza como una zoonosis puesto que está involucrado el hombre como reservorio, ¿no? Como reservorio final y también como huésped. Existen solamente 2 tratamientos con 2 profármacos, uno se llama nifurtimox y el otro se llama benzonidazol, y desgraciadamente esos fármacos solamente los podemos obtener si los solicitamos directamente a la Organización Mundial de la Salud. Pero en el momento me cayó el 20 que nosotros podíamos preparar el producto final de la oxidación del ergosterol, que era el peróxido de ergosterol. Y entonces decidimos hacer una pruebita in vitro para ver si el Trypanosoma cruzi era susceptible a ser atacado por el peróxido de ergosterol, ya que estos parásitos absorben del medio esteroles. Y entonces vimos la fortuna de que este parásito se destruía en muy breve tiempo, menos de 24 horas, contra el peróxido de ergosterol. Fuentes de alimentación. Vamos a analizar microbiota dentro de la chinche. Vamos a analizar las diferentes unidades de tipificación del parásito, porque se divide en 7. La diversidad genética del vector, para ver cómo se está comportando, si es el mismo que tenemos de Tedimidiata Yucatán o hay otro ITS que está involucrado en el estado. La chinche, que es la principal promotora, ¿no?, de la infección, pero no la única, lo único que necesita es tener un ser humano, un animal doméstico, un animal de campo o un animal de corral para habitar allí. Ella no le interesa si la casa es pobre, rica, eso no tiene importancia, ¿no?, sino que haya el alimento. Es una enfermedad desatendida y también falta información. Creo que lo mejor que hay que hacer es justamente eso, ¿no? Participar en la divulgación de una enfermedad que pues tiene muy poca fama, por así decirlo. Se debe de demostrar el conocimiento a los científicos para que estos puedan de alguna forma trabajar y encontrar la cura al final. Creo que eso es una labor de equipo, y en una universidad pública como la nuestra tenemos que generar conocimiento universal para el beneficio de la sociedad. Enfrentar la incertidumbre, atravesar cambios repentinos o entrar en crisis impulsa a nuestro cuerpo a experimentar sensaciones que sirven para alertarnos, como el miedo o el estrés, para así enfrentar los desafíos de la mejor manera posible. La realidad es que la pandemia ha hecho que estos sentimientos sean recurrentes en la vida de muchas personas, incluyendo a los más pequeños, quienes han visto afectada su salud mental. Los serios problemas que arrastra el sistema de salud no han sido manifestados solo en la atención a los pacientes COVID, sino también en la falta de atención a quienes han atravesado el encierro y el aislamiento durante la pandemia, los niños. Hoy conoceremos a Ian Mendoza, un risueño y travieso niño que, como muchos otros, tuvo que adaptarse a la pandemia. Hubo bastantes cambios, inclusive hasta para su misma conciliar su sueño. Dormíamos tarde, se levantaban tarde y bueno, psicológicamente, emocionalmente, ellos para la edad que tiene él no ha crecido, pues, ¿no? Psicológicamente. Según estudios previos como el de la Facultad de Salud Pública de Harvard en el 2020, los niños eran los menos afectados por el contagio de la COVID-19 y por ello es que han sido invisibilizados. Lo peor de la pandemia fue limitarnos la libertad de movimiento. De algunos padres es haber encerrado totalmente a los niños al principio y haber cortado de raíz la comunicación con otros niños por el miedo. El niño, no lo entiende, pero sí lo siente. Pues en realidad me sentía aburrido sin hacer nada. Ya me sentía demasiado aburrido, no tenía que hacer nada, no había con quién jugar, porque todos mis amigos vivían lejos de mi casa.
Solo había uno que vivía en mi barrio. Los extrañaba mucho a su profesora, extrañaba el jugar. Entraban por depresión, no por depresión de pena, sino por depresión de falta de estímulos. Estos nuevos tiempos obligan a las familias a adaptarse a la nueva normalidad y a mejorar la relación con cada uno de los integrantes. Entonces dirán, ¿qué puede haber favorecido la pandemia? Por ejemplo, en los niños, especialmente los niños pequeños y adolescentes, ha habido mucho más contacto con los padres, gracias al trabajo a distancia, cosa que en muchas familias prácticamente los niños no veían a los padres porque tenían que madrugar o llegar muy tarde por la distancia en que viven y trabajan. Entonces veamos esa parte. Ha habido más presencia, ¿no?, en algunos o en muchos hogares de la relación padre-hijo. Porque si yo no estoy bien y vivo angustiado o vivo deprimido o soy un impulsivo o comienzo a alucinar, no voy a disfrutar de la vida. Pero además voy a perjudicar a los demás. El último par de años ha servido para demostrar la gran responsabilidad y dedicación que se requiere cuando se es personal sanitario en el mundo. No obstante, pese al gran esfuerzo demostrado durante la pandemia, muchos trabajadores de salud sufren las consecuencias de una brecha salarial, que termina por traducirse en insuficiencia de personal, lo que representa un talón de Aquiles para los sistemas de salud. Durante la crisis formaron parte de los servicios esenciales, pero son pocos. Según la OMS, faltan 6 millones de enfermeros y enfermeras en todo el mundo. La mayor carencia es en las regiones pobres. Los enfermeros aquí suelen irse a países industrializados que pagan mejor, pero incluso allí no ganan tan bien. En Alemania, el salario de una enfermera está un 20% por debajo del salario medio. Cuida enfermos en turnos rotativos de día y noche y tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué no gana mejor? En cambio, un trabajador del sector industrial gana por encima de la media. Una razón sería que su empresa genera beneficios. Los trabajadores están sindicalizados y pueden hacer huelgas. Algo que el personal sanitario no puede hacer porque paralizarían al hospital. ¿Quién cuidaría entonces a los pacientes? Además, los buenos cuidados no parecen ser un dato que pese en el balance de una empresa. Los honorarios se calculan en función de cantidades preestablecidas por paciente, fijadas por los seguros de salud. En general, el sistema de salud es muy costoso. Lo asumen los seguros de salud y el Estado, es decir, todos nosotros, vía impuestos. Si invertimos en el sistema de salud, todos tendremos que pagar más en impuestos y aportes. Cuando pase la crisis, veremos si estamos dispuestos a hacerlo o no. De momento, aplaudir es gratis. La viruela del mono es una enfermedad zoonótica que situaba sus contagios en zonas selváticas de África Central y Occidental. Sin embargo, la movilidad de personas alrededor del mundo ha ocasionado que esta infección se exporte a otras partes, generando un brote de infecciones que la han declarado como una emergencia de salud pública. A continuación, el Hospital Civil de Guadalajara nos comparte más información relacionado a esta enfermedad. Buen día, soy el doctor Rodrigo Escobedo Sánchez, encargado del servicio de infectología, y estoy aquí con ustedes para platicar un poquito sobre la viruela del mono, o lo que es lo mismo, el monkeypox. Esta es una infección viral endémica que se descubrió en 1958 en la ciudad de Copenhague, Dinamarca. Desde entonces se había considerado ser una enfermedad endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se localizaba en ciertos países, sobre todo en África, centro de África y occidente de África. Y hasta la fecha se reportan casi 1.879 casos en 35 países del mundo. Es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de entre 7 a 21 días, en el cual empieza con una fase que llamamos nosotros prodrómica, de 1 a 3 días con fiebre, malestar general, náusea, vómito y dolor articular. Posteriormente a ello viene la aparición de ganglios, principalmente en región cervical, en axilas o en ingles, y posteriormente aparece lo que llamamos
un exantema, otra agüita adentro, llamadas vesículas. La mortalidad no rebasa ni el 5% afortunadamente, y es una enfermedad en la cual va a tener un curso aproximadamente entre 28 días, las lesiones van a estar en la piel. Esta enfermedad se puede asemejar mucho a lo que anteriormente llamábamos viruela, que por eso llamamos la viruela del simio, y que también un diagnóstico diferencial, lo que se confunde mucho es con varicela. Los periodos de incubación son muy parecidos, también la fase prodrómica es de 1 a 3 días, pero llama la atención que las lesiones en la viruela del simio aparecen de una manera centrífuga. ¿Qué quiere decir? Aparecen en el centro del cuerpo y después se vuelven hacia las extremidades, a comparación de la varicela, que empieza principalmente en extremidades y después se vuelve el tronco, tórax, abdomen. Y la varicela, para diferenciarla, es que respeta palmas y plantas de los pies. Es muy importante que en estas dos enfermedades, en estas fases, es cuando más genera la infección. Ahora, varicela da más prurito que viruela del simio, entonces muy importante en estos datos muy clásicos para poderlas diferenciar. El tratamiento actualmente para viruela del simio no existe como tal algo bien específico. Se ha intentado tanto con cidofovir, con otros análogos. En cambio, en varicela, bueno, tenemos algunas alternativas como es el aciclovir, que hay que recalcar que no es que destruye 100% al virus, sino que simplemente disminuye la carga del virus circulando en nuestro cuerpo. La invitación queda para que aquellas personas que tengan aparición de fiebre, náusea, adenopatías o crecimiento de ganglios y alguna lesión que aparezca como manchita, se vuelva pústula con pus y empiece a generarse en todo el cuerpo, favor de acudir a los hospitales civiles donde los atenderemos para poder diagnosticar esa entidad que estén presentando. A través de la historia, la música ha tenido una gran influencia en las personas desde civilizaciones ancestrales. Por esta razón, no es de extrañar que distintas terapias sean diseñadas con base en la música, haciendo uso de distintos ritmos y géneros, con el objetivo de mantener o incrementar la salud física y mental de un paciente. En Uruguay, un tratamiento se vale del tango en vivo como terapia. Escuchar música para sanar. Según múltiples estudios, esta práctica disminuye la ansiedad, el estrés y estabiliza las constantes vitales. Hospital Tango es un proyecto que busca llevar conciertos en pequeño formato a espacios sanitarios u hospitalarios. A ese tipo de pacientes ofrecerles 30 minutos, 40 minutos de una actividad artística les ofrece un escenario diferente, un escenario de emociones, de recuerdos, de sentimientos y sobre todo que lo saca del foco de preocupación. Cuando meses atrás supo que sus riñones fallaban, Olga, una uruguaya activa pese a sus 85 años, sintió venir un futuro desolador. Pero escuchar tango y milonga en vivo mientras recibe tratamiento cada semana le devuelve las ganas de vivir. Me dio vida, alegría, entusiasmo, me dio esas cosas que se me estaban apagando, se me habían apagado. Yo era monótona, pero ahora no, yo vuelvo a hacer, digo, entusiasmo, alegría, ganas. Olga, como el resto de los pacientes, pasa 3 veces por semana 4 interminables horas conectada a un riñón artificial en el centro de Averum, donde se tratan personas de toda la ciudad y sus alrededores. El efecto que produce la música dicen que perdura tras los 40 minutos de la presentación. Y sinceramente esto, más allá de levantar el ánimo general, como han visto, nos ayuda a eso, a que se nos haga la diálisis mucho más llevadera. Los tiempos se acortan muchísimo con esto. Hospital Tango está formado por bandoneonistas, cantantes y guitarristas. Con batas sanitarias y tapabocas, brindan su espectáculo en un espacio particular, muy diferente al que suelen estar acostumbrados. No es lo mismo que vos vayas a tocar a un lugar que o la gente te fue a ver, o bueno, está en un espacio donde va a suceder un toque. Acá estamos viniendo a traer una propuesta mientras las personas están pasando por otra experiencia que atraviesa todas sus vidas, 3 veces por semana, muchísimas horas. Pero adaptarse a este nuevo formato tiene una gran recompensa. Me pareció una tremenda idea, pero no sabía mucho, o sea, no podía imaginarme lo que pasaría después.
Porque yo igual me hacía la idea de que la música era lo que podía traer, así por lo menos alivio, y bueno, terminó siendo mucho más que alivio. Hospital Tango ahora trata de consolidarse como una ONG, inspirándose en experiencias similares como la española Músicos por la Salud, para hacer un trabajo sistemático, ampliar su rango de acción y lograr alcance nacional. A principios de este año, el gobierno ruso ordenó un ataque militar contra Ucrania. En el trasfondo de este conflicto está la negativa rusa para aceptar el acercamiento de la OTAN y la Unión Europea a un territorio que Moscú considera parte de su identidad. Un estado de tensión que ya lleva algunos años en el país ucraniano y que ha ocasionado problemas relacionados con la salud mental de sus habitantes. Yuri Makeyev es un ucraniano de 48 años que se quedó sin casa y sin empleo. Esas circunstancias lo dejaron al borde de una crisis nerviosa. Toma un curso especial en una clínica de rehabilitación psicológica socioterapia de Kiev. Trabajaba como director de una revista y su calvario comenzó desde 2014, cuando dejó Donetsk, en el este de Ucrania, por el conflicto con los separatistas prorrusos. Soy un refugiado de Donetsk. Salí de Donetsk en 2014 cuando comenzaron los desagradables acontecimientos que todos conocemos. Todo lo que sucedió recientemente en Kiev y sus alrededores ya lo he visto en Donetsk. No es agradable tenerle miedo por segunda vez, pero no quería volver a experimentarlo por segunda vez. Ante la ofensiva rusa en los alrededores de la capital ucraniana, la revista donde trabajaba y el hostal donde vivía cerraron. No tenía para arrendar otro sitio. Al menos 5.000 civiles han muerto y otros tantos han resultado heridos desde que el presidente ruso Vladimir Putin envió tropas a Ucrania el 24 de febrero, según las últimas cifras de la ONU. Pero quienes sobrevivieron a los devastadores bombardeos a lo largo del país sufren traumas psicológicos. La mitad de los pacientes, no es una cifra oficial, pero en términos generales, son personas que permanecieron en sótanos durante los bombardeos, durante varias semanas o meses. Luego dejan este sótano bajo bombardeos y llegan a Kiev. Han perdido sus hogares y se encuentran en una nueva ciudad y tienen que empezar de nuevo. No solo han vivido los bombardeos, sino también un cambio total de vida y la pérdida de su hogar. El curso de 3 semanas se enfoca en sesiones grupales para personas con ansiedad, ataques de pánico o recuerdos dolorosos. El tratamiento es gratuito e incluye 15 sesiones temáticas dirigidas a comprender la experiencia del trauma y aprender formas de enfrentarla. Creo que este programa me ayudará a fortalecerme emocionalmente, porque ¿cuál es el punto de volver a tener miedo? Ninguno. Actualmente hay 10 pacientes en el curso, pero el centro piensa aumentarlo a 30. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.